Bienvenidos a los que se han conectado. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en la charla de hoy vamos a hablar de la exploración de mano en enfermedad por artritis reumatoide. El objetivo va a estar encaminado a revisar la técnica de evaluación. Vamos a hacer una revisión de la anatomía y de los hallazgos comunes ecográficos en artritis reumatoide y desde luego vamos a hablar también de las indicaciones. Bien, a manera de introducción, recordarles que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, inflamatoria, sistémica, aún no se ha establecido la génesis correcta de la enfermedad, sigue en estudio, sabemos que es autoinmune, la etiología aún desconocida, aunque hay muchas teorías y se ha descubierto mucho y se ha avanzado mucho en la génesis de la enfermedad, es que realmente todavía aún no se conoce bien cómo es que es la etiología de esta enfermedad. Pero lo que sí conocemos es que produce un gran deterioro de la funcionalidad del paciente y esto nos lleva a una disminución de la calidad de vida del mismo y aumento de la mortalidad. Tiene una distribución universal, aproximadamente del 1%, pero con una predilección de afectación en la mujer de 3:1 en relación al hombre. Y lo que queremos es que no lleguemos a estas etapas de la enfermedad, como es en la de estas imágenes, donde ya es una artritis reumatoide de larga evolución, ya en un grado 3-4, donde ya hay una disfunción de la articulación, y esto nos lleva a una incapacidad de la movilidad y desde luego a tener una calidad de vida baja. Y esto es lo que no queremos que suceda en estos pacientes. Así que el ultrasonido ha sido una herramienta muy útil para la detección temprana de la artritis reumatoide. Bien, ¿cómo exploro o cómo les recomiendo que exploren la mano en esta patología? Cuando ustedes revisen los artículos de reconocido prestigio internacional del tema, en la exploración ecográfica de la mano en artritis reumatoide, van a encontrar realmente, así se los digo, van a encontrar una gama impresionante de artículos. Estoy seguro que ultrasonido musculoesquelético en artritis reumatoide es de lo que más se ha escrito en el tema, en la exploración de mano. Se los puedo asegurar, van a encontrar una variedad impresionante de técnicas. Bien, yo he encontrado y que se ha descrito que es lo mismo estudiar 40 articulaciones que 6 articulaciones en estudios de investigación que han surgido a lo largo de los años. Y se han limitado en el estudio de la mano a estudiar el carpo en región dorsal, estudiar la segunda, tercera metacarpofalángica y segunda y tercera interfalángica proximales. Sin embargo, la mano toda es susceptible de ser estudiada y no solamente en la región dorsal, sino también en la región palmar o ventral. Vamos a estudiar los 6 compartimentos del carpo, los tejidos óseos con sus procesos articulares o fibrocartílago articular, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, como ya les había comentado, y nuestros rastreos, tanto proximales como distales, así como longitudinal y transversal. Y ocasionalmente los cortes oblicuos nos pueden ayudar, o los cortes laterales y mediales nos pueden ayudar, sobre todo cuando estamos buscando cierta patología específica, como pueden ser las erosiones osteocondrales o en pacientes que vienen en un estado de enfermedad muy avanzada, que ya tienen limitación en el movimiento y que estos cortes oblicuos nos pueden ayudar a definir las situaciones anatómicas convenientes para hacer el estudio. Muy bien, entremos en tema. Y vamos a hablar sobre los 6 compartimentos del carpo en los tendones extensores. Bien, en el primer compartimento lo tenemos aquí localizado, lo encontraríamos en esta zona. Vamos a encontrar al extensor largo del pulgar y al abductor corto del pulgar. Si nos tiramos un poquito más dorsal, vamos a encontrar el extensor
radial largo del campo y el extensor radial corto del campo. Después nos vamos a encontrar con el extensor largo del pulgar, que es el tercer compartimento, y un grupo de tendones que se agrupan para el segundo, tercero y cuarto dedo, que son los tendones comunes, extensores, y el quinto compartimento para el extensor propio del meñique. Es decir, tercero, cuarto y quinto compartimentos los tenemos agrupados con nuestras referencias anatómicas, el tubérculo de Lister o el tubérculo del radio, y el quinto compartimento hacia el receso del cúbito. Y más lateralmente vamos a encontrar en esta zona el quinto compartimento, que es el extensor cubital del radio. Bueno, una vez que estamos ubicados anatómicamente, nos vamos a encontrar ya en la exploración dinámica de la mano. Y vamos a poner así a nuestro paciente para buscar el primer compartimento, como les había comentado. Vamos a buscar en esta región y vamos a buscar nuestros marcadores anatómicos. El perfil del radio, tenemos el abductor largo del primer dedo y el extensor corto del primer dedo, y aquí están divididos, los podemos identificar muy bien. Vean, aquí en otro paciente, nuevamente nuestro marcador óseo, aquí tenemos el abductor largo y el extensor corto del pulgar, muy bien observados. Y bueno, pues esto está muy bonito, en eje longitudinal también muy fácil de identificar, pero el problema lo vamos a ir encontrando cuando tenemos a estos pacientes que tienen una etapa ya avanzada de artritis reumatoide y nuestros marcadores óseos empiezan a desaparecer y nos empezamos a encontrar con este tipo de patología en donde ya encontramos tanto el abductor como el extensor del pulgar, pues ya con un patrón fibrilar perdido, el receso del marcador óseo, del escafoides en este caso, prácticamente perdido, prácticamente ya no hay un receso bien para identificarlo, no como en la imagen normal que estamos viendo superior, así que empieza a ponerse difícil la identificación de los marcadores óseos, ¿no? Bueno, veamos las lesiones más habituales o clásicas que vamos a encontrar en el primer compartimento. Vean esta imagen en un barrido extendido del abductor largo y del extensor corto del primer dedo. Pueden identificar cómo hay una gran cantidad de líquido. Pueden observar los tendones prácticamente han perdido su patrón fibrilar. Se observan los recesos tanto superiores como inferiores del perfil de los tendones pestoneados con abundante líquido alrededor de la bursa, y esto es muy importante identificarlo porque estamos hablando de patrones tendinosos o de patología tendinosa, y es muy importante identificar donde hay un tendón con vaina y un tendón que ya no tiene vaina. Y si ustedes pueden identificar la gráfica, pueden observar justo donde está el primer compartimento, el tendón tiene vaina tendinosa, pero ya cuando nos vamos hacia la falange proximal y distal, el tendón prácticamente no tiene vaina. Entonces aquí estaríamos hablando de una tendinosis y aquí de una tenosinovitis. Tenosinovitis básicamente es la vamos a aplicar en donde hay vaina tendinosa, ¿de acuerdo? Y es muy importante diferenciar esto porque en un mismo dedo tenemos dos aspectos patológicos diferentes el tendón extensor, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hacemos el corte transversal podemos ver cómo nada el primer compartimento sobre un líquido con alto contenido celular y proliferación de vasos o neoformación de vasos que no deben de encontrarse habitualmente. A esto le podemos, sin lugar a duda, definirlo como una tenosinovitis. Y asociada a esta patología, siempre la vemos como una tenosinovitis de Carvalho. Veamos ahora el segundo compartimento. Tenemos nuevamente nuestro marcador óseo, nuestro marcador muy bien definido. Tenemos al tendón extensor carporadial corto y al largo.
también muy bien definidos, debe de haber cierta cantidad de líquido, escasa cantidad, que eso es lo normal. Tenemos Aquí tenemos nuevamente nuestra imagen normal del segundo compartimento, extensor carpo radial corto y largo. Habíamos mencionado que debe de haber cierta cantidad de líquido normal, nuestro receso óseo del radio, y cuando vemos estas imágenes en un paciente con artritis reumatoide de larga evolución, podemos identificar nuevamente que hay un exceso de líquido dentro de la vaina del tendón, con el tendón extensor largo muy pobremente definido, no hacia el corto, se ve muy bien. Cuando me voy un poquito más hacia la región distal, es decir, casi a la palma de la mano, puedo identificar que se observa muy bien el tendón extensor largo del carpo, pero cuando me vuelvo a ir nuevamente hacia la región más proximal, veo que se pierde, así que lo veo en longitudinal y puedo identificar que el tendón extensor largo del carpo está roto. Y estos son hallazgos muy comunes que pueden encontrar en este tipo de patología de la artritis reumatoide. Si le aplicamos el Doppler de poder, van ustedes a identificar una gran angiogénesis o neoformación de vasos que son anómalos, no los debemos de encontrar. Normalmente esto es lo que vamos a ver. Aquí pueden ver la caja, no hay vasos. Esto es lo normal y vean ustedes comparado contra lo patológico. Esto lo van a encontrar muy frecuentemente en este tipo de patología. Si me voy un poquito más proximal, tomando en cuenta que esta es región distal y esto es proximal, en estos pacientes, cuando tenemos estas imágenes con mucho líquido, lo que estoy intentando encontrar es la intersección entre el primer compartimento y el segundo compartimento, y ahí trato de encontrar la membrana de intersección que divide estos dos compartimentos. Cuando la encuentro, esto se le llama síndrome de intersección, y normalmente esto lo vemos muy frecuente en los deportistas que hacen levantamiento de peso muerto, sufren de estas tendinocinovitis, y este signo lo podemos encontrar en ellos. Bueno, también lo podemos encontrar en artritis reumatoide, y aquí está muy bien identificado. Cuando hago el corte longitudinal, pueden ustedes ver cómo nada el segundo compartimento en abundante líquido de alto contenido celular, y vean la cantidad de vasos que hay alrededor por el proceso inflamatorio agudo en esta enfermedad crónica. Vayamos ahora hacia el tercero, cuarto y quinto compartimento, que prácticamente lo rastreamos en la parte central de la muñeca. Para el tercer compartimento, que lo tenemos aquí, el extensor largo del pulgar. Para el cuarto compartimento, que habíamos dicho que es un grupo de tendones para el segundo, tercero y cuarto dedo, y el quinto compartimento para el extensor del quinto dedo o del dedo meñique. Fáciles de identificar, y habíamos visto ahí nuestros marcadores óseos, el tubérculo de Lister, el cúbito, y es ahí donde lo vamos a encontrar. Entre estos dos marcadores anatómicos, ahí lo vamos a encontrar, y en el corte longitudinal, fáciles de ver, el hueso radio, el hueso del radio, perdón, el semilunar y el hueso grande. Les sugiero que cuando estén en este corte hagan un corte un poquito oblicuo, encajándolo hacia la parte más profunda del carpo para poder identificar el ligamento intercarpiano dorsal. Y entre el semilunar y el escafoides, el ligamento escapolunar. Este es un paciente con artritis reumatoide que, a pesar de que tiene algo de líquido y un poquito de celularidad dentro de la bursa del tercero, cuarto y quinto compartimento, el tendón está un poquito hipoecoico, pero está conservado a pesar de que encontramos estos hallazgos. A veces podemos encontrar algunas lesiones por aquí, o definitivamente pérdida de la anatomía por el efecto de anquilosis, como es en este caso, donde podemos ver que prácticamente ya no hay recesos articulares, es solamente un perfil óseo que es por el efecto del paso de la clavícula ósea de un hueso hacia otro en una articulación, lo que llamamos como anquilosis, y vean ustedes el ligamento intercarpiano
es prácticamente mal definido, ¿no? En este otro caso, el ligamento intercarpiano roto y nuevamente nuestro efecto de anquilosis ya se pierde ahí la visualización del ligamento escapolunar. Importante es identificarlos porque estos en conjunto nos dan estabilidad en la muñeca. Este es un caso que recién acabo de ver la semana pasada, un paciente joven de 35 años de edad. Él ha presentado inflamación en el carpo. Me enseñaba su mano y me explicaba que tenía como 6 meses que su mano se le inflamaba y que le imposibilitaba hacer los movimientos que normalmente él realiza en su trabajo y en su vida cotidiana. Cuando hago la exploración del tercer, cuarto y quinto compartimento, puedo identificar el retináculo lleno de líquido con alto contenido celular. Cuando me voy al corte longitudinal, puedo identificar que hay angiogénesis, lo que me habla de un proceso inflamatorio. Puedo observar que mis huesos del carpo aún se conservan, no hay buen receso osteocondral. Nuevamente me voy a buscar la angiogénesis y ver el líquido, vean ustedes, toda la cantidad de líquido que hay en el retináculo del tercer, cuarto y quinto compartimento. Y cuando hago mi corte para ver el ligamento intercarpiano dorsal, veo que este está en muy buen estado, así como el ligamento escapular. Los recesos osteocondrales, muy decentemente todavía, a pesar de que ya tiene 6 meses con dolores en la mano y que salta de la mano derecha a la mano izquierda. Les presento otro caso de un paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Pueden ustedes identificar en el corte longitudinal el radio, el semilunar y el hueso grande prácticamente mal definidos por la artritis reumatoide ya con efecto de PAMS y que ya está destruyendo o alterando el tejido osteocondral. Y por arriba pueden identificar el tercero, cuarto y quinto compartimento que corre con líquido en la parte superior e inferior, algo de panos, y hacia la parte distal, donde ya empiezan las falanges proximales, pues el patrón fibrilar también con irregularidad de las fibras y se ven algo hipoicónicas. Lo que nos habla del sufrimiento también en los tendones de los extensores de los dedos. Vean ustedes aquí una lámina que nos muestra el hueso grande, el semilunar y el radio. Yo lo corto al revés. Así estoy acostumbrado, pero básicamente ustedes pueden comparar que prácticamente es la misma imagen, aunque este paciente tiene ya artritis reumatoide de como 7 meses de evolución y ya tiene algo de alteración en la parte superior o en la cara superior del tercero, cuarto y quinto compartimento en el corte de longitud. Otra de los puntos target, o creo yo importantes que ustedes deben de explorar en la mano, es el receso perestiloideo. Aquí me corta la pantalla en la cámara, pero aquí dice receso perestiloideo. Y lo exploran aquí. Justo donde está la pos estiloides del cúbito. Ahí encaja en el transductor y lo que deben de buscar sus marcadores óseos es la pos estiloides del cúbito y el piramidal. Y entre ellos, un tejido triangular, muy bien definido, y por arriba de él, un ligamento que es el ligamento carpal dorsal. Bien, este ligamento probablemente es de los primeros que se alteran cuando hay un proceso inflamatorio o cuando hay alteración de la sinovial en esta operación. Es el triángulo ecogénico que deben de ver normalmente bien definido con su proceso articular. De la cápsula articular muy bien definida, como estamos viendo en esta lámina del libro. Aquí la estrellita que nos dice que este es la cápsula articular. Muy bien. Pues en estas flechas, este ligamento, el ligamento carpal dorsal, probablemente en sus inserciones, tanto en el cúbito como en el piramidal, son las primeras que se encuentran. Y son las que tienen que buscar. Aquí tenemos un paciente que tiene como 10 años de evolución en artritis reumatoide, con tratamiento que ha evolucionado bien y recae en la enfermedad y lo mandan conmigo para ver cómo está el proceso inflamatorio agudo en este paciente. Puedo identificar que en el proceso periostiloideo el ligamento se pierde, no veo muy bien el piramidal, no lo encuentro muy bien, probablemente ya
por el efecto de destrucción osteocondral, y sin embargo puedo identificar que sí hay angiogénesis y pérdida de ligamento. Este es otro paciente que está en una etapa más temprana de la enfermedad, bueno, no tan larga la evolución, todavía hay parte del ligamento, algunas zonas hipoecoicas, muy seguramente no hablan ya del desgarro. Vean ustedes hacia el receso piramidal, podemos identificar que ya no hay un borde óseo muy bien definido, como ustedes pudieron verlo en la lámina del libro, comparada ya con un paciente que tiene pues, muchos años de evolución de la enfermedad. Ya empieza a haber destrucción osteocondral, los ligamentos perdidos, y ven ustedes el tejido sinovial también, ya con extensión por encima de los marcadores óseos y yéndose extraarticularmente hasta esta zona. Bueno, pues estas son las cosas que ustedes deben de buscar en estos marcadores óseos. Es otro paciente que también acabo de hacer apenas hace 10 días. Ustedes pueden identificar nuestros marcadores óseos, nuestra apófisis estiloides, el piramidal, vean el ligamento que empieza a borrarse, sobre todo en el receso de la apófisis estiloides, ya hay una zona hipoecoica o anecoica que empieza a destruir el ligamento, y cuando le pongo el Doppler de poder podemos identificar angiogénesis, que nos habla sobre la agonización del enfermedad. Es muy fácil de identificar, hay que hacerlo, hay que practicarlo, y ya Resnick en sus libros, yo cuando era R1 hace 30 años, me encantaba leer a Resnick y ver cómo nos explicaba sobre, tiene todo un capítulo sobre el proceso inflamatorio, cómo se ve en radiología convencional, una plaquita de rayos X de mano, cómo estudiar todo el receso peristiloideo, y que es uno de los principales puntos de inflamación en una etapa temprana de la enfermedad, junto con el sexto compartimento, que es el que tenemos aquí, que es el extensor cubital del cardio. En términos normales, así lo vamos a ver muy bien, con nuestro marcador óseo, nuestra apófisis estiloides, el extensor cubital, con su ligamento que lo contiene, y esto es lo normal. En un corte longitudinal, aquí ya hay un poquito de patología, un poquito de tenosinovitis, pero prácticamente se mantiene. Siempre les digo que hagan el corte transversal y el longitudinal, y cuando hagan el longitudinal vayan un poquito más distal para ver el fibrocartílago triangular. Importantísimo observarlo en este tipo de patología, porque con mucha frecuencia vamos a ver este tendón extensor cubital, que es el sexto compartimiento, subluxado o francamente luxado, y cuando esto sucede es porque el retináculo que retiene el sexto compartimento se rompe, y cuando esto sucede generalmente se asocia también a destrucción o alteración anatómica del fibrocartílago articular. Vamos a ver algunos ejemplos. Recordarles que el fibrocartílago articular es un menisco como el que podemos encontrar en la rodilla, muy parecido al labrum, que podemos encontrar en la cadera o en el hombro, y que es de forma triangular, que está compuesto por el menisco homólogo, por un ligamento colateral cubital y uno piramidal, que por ecografía no son posibles de diferenciar, no así por resonancia, en la resonancia sí los podemos diferenciar, y que cuando tenemos un artritis reumatoide de larga evolución que ha destruido estos referendos anatómicos, como lo pueden ver aquí, ya todo el receso osteocondral destruido, se destruye nuestro menisco homólogo, nuestros ligamentos se rompen, y entonces hay una alteración del fibrocartílago articular. Este tiene inestabilidad, también se rompe el ligamento que contiene el sexto compartimento y empieza a luxar. Esto es muy característico, lo podemos encontrar muy frecuentemente en la artritis reumatoide, y recordar que junto con el sexto compartimento y el receso peristiloideo probablemente son de las estructuras que inicialmente vamos a ver alteradas en una etapa temprana de la enfermedad por artritis reumatoide. Entonces es muy importante estudiar esta región anatómica. Algunos otros ejemplos, nuevamente, el sexto compartimento, muy bien ubicado dentro de su receso óseo y su ligamento que lo contiene. Y vean ustedes en la imagen de abajo
hay una luxación completa y es el mismo paciente de estas dos imágenes. Pueden ustedes observar el menisco homólogo roto del fibrocartílago triangular, los ligamentos totalmente perdidos. Hay una luxación prácticamente de todos los componentes del fibrocartílago triangular y con cierta frecuencia, cuando tenemos estos dos hallazgos, también puede ser que tengamos alteración del tercero y, bueno, del cuarto compartimento, específicamente segundo, tercero y cuarto dedo. Es probable que tengamos también desgarros de esos tendones. Algunos otros ejemplos, vean ustedes una luxación completa del sexto compartimento con abundante líquido, tanto en la cara anterior como en la cara posterior del sexto compartimento, con alto contenido celular en el líquido. Y esto le llamamos tenosinovitis. Recordar que la tenosinovitis se define como un tejido engrosado, hipoecoico o anecoico con o sin líquido dentro de la vaina tendinosa. Es decir, puede ser que solamente encontremos alteraciones de la estructura fibrilar del tendón sin líquido, y esto también se le va a llamar tenosinovitis. Debemos de siempre corroborarla en dos planos ortogonales, como es el transversal y el longitudinal, y así es como lo vamos a ver en su expresión clásica. Esta sería una tenosinovitis mixta, toda vez que tiene alto contenido celular, pero también tiene cierto líquido limpio de su celularidad. Puede mostrar Doppler de poder o no, lo cual nos va a hablar del proceso inflamatorio crónico agudizado en el momento que estén realizando el ultrasonido. Y vean, vamos a ver esta lámina, me encanta, se las puse porque es muy demostrativa. Vean ustedes el tercero, cuarto y quinto compartimento. Aquí juntos, con sus vainas tendinosas y hacia el cuarto dedo, tercer dedo y segundo dedo. Sus tendones extensores libres de vaina tendinosa. Y aquí tenemos un barrido extendido, que es precisamente este paciente. Este que estaba ahí. Este, que les dije que hace una semana lo acabo de ver. Y vean ustedes, un barrido extendido del carpo, donde termina el carpo, y lo que quería ver era el tendón extensor de la segunda metacarpofalángica. Y bueno, aquí la cámara me estorba, pero la idea era ver la articulación de la metacarpofalángica con su tejido totalmente normal y el receso de la cápsula articular totalmente normal. No la puedo ver aquí por la camarita, pero lo importante es que pueden ustedes identificar todo el tendón extensor de la segunda metacarpofalángica, o bueno, de la metacarpiana, más bien, todo hipoecoico, irregular, y vean ustedes el mismo patrón hacia lo que es ya el tercero, cuarto y quinto compartimento, pero con líquido en la vaina del tendón. Y aquí tenemos en conjunto una tenosinovitis del tercero, cuarto y quinto compartimento con una tendinosis de la segunda metacarpofalángica. Y es exactamente lo mismo. Vean ustedes la segunda metacarpofalángica, que vendría siendo la tercera, perdón, que vendría siendo esta. Vamos a ver la vaina tendinosa llena de líquido hacia el cuarto compartimento, y vean ustedes hacia distal el tendón extensor de la tercera metacarpofalángica con líquido, inclusive por arriba y por abajo del tendón, lo que nos está hablando de una tendinosis muy severa que está sufriendo este paciente. Así que se podrán imaginar, la mano de este paciente la traía muy inflamada, parecía tamánica, no se veía como mano, porque prácticamente todos los dedos eran el mismo hallazgo. Nuevamente vean la vaina de los tendones en la gráfica. Aquí está tercero, cuarto, quinto compartimento, y distalmente la cuarta metacarpofalángica, bueno, la cuarta metacarpiana, la metacarpofalángica acá, con absolutamente su anatomía conservada. Y esto lo puse para recordarles que todos pensamos que la artritis reumatoide afecta inicialmente a la cápsula articular, destrucción de la cápsula articular, y que de ahí después vienen las alteraciones de los tendones. Y debemos recordar que está descrito que en la artritis reumatoide los tendones probablemente
o muy seguramente, son de las estructuras que inicialmente se afectan en enfermedad por artritis reumatoide. Así que cuando vean ustedes estas imágenes y vean que enciende el Doppler de poder en un paciente que les sospechan clínicamente artritis reumatoide, seguro que estos son datos positivos para una artritis reumatoide en grado 1 y visto por ecografía. Vamos a hablar ahora sobre la anatomía de la articulación metacarpofalángica y de las interfalángicas proximales, que básicamente es la misma para ambas estructuras anatómicas. Comparten un tejido interno de forma triangular, que es ecogénica. Vean ustedes dónde están los asteriscos. Es el cartílago articular, que debe estar muy bien definido tanto en la cabeza metacarpiana como la interfalángica proximal. Por arriba vamos a encontrar al tendón extensor del dedo que estemos explorando. Y bueno, siempre lo encontramos arriba del tejido sinovial, que es el tejido triangular que les había mencionado inicialmente, y por arriba del tendón los tejidos blandos, tejido graso subcutáneo y la piel. Bien, pues esto es lo que debemos de buscar en términos generales y normales. Vamos a ver cómo cambia esta anatomía en una enfermedad por artritis reumatoide. Es el caso de un paciente que ya tiene varios años de evolución de la enfermedad por artritis reumatoide, y ven ustedes como el tejido blando alrededor de la quinta metacarpofalángica está muy inflamado. Vean el efecto de la tendinosis que está sufriendo esta articulación, el patrón fibrilar perdido, puntiforme, zonas hipoecoicas, zonas ecogénicas, lo que nos habla del patrón clásico de una tendinosis. Vean ustedes cómo el tejido intraarticular migra hacia fuera del receso articular de la metacarpofalángica y se va hacia la diáfisis proximal o muy cercana a la diáfisis proximal, lo que nos habla ya sobre un proceso inflamatorio de la sinovia de larga evolución. Yo a este lo clasificaría en una sinovitis grado 2-3 en escala de grises. Y al aplicarle el Doppler de poder, puedo identificar que hay una gran angiogénesis que está abarcando gran parte de todo el tejido sinovial, y voy a corregir, porque ahorita que estoy viendo bien, el tejido sinovial se está abarcando hasta la diáfisis. Así es, esta es una parte con líquido, y aquí el tejido sinovial se extendió totalmente hacia la diáfisis, con parte del proceso de la tendinosis del extensor. Bueno, muy importante cómo lo pueden definir, y al Doppler de poder puedo identificar que abarca más del 50% del tejido sinovial, lo cual yo lo clasificaría en grado 2-3, en Doppler de poder una sinovitis, grado 2-3 al Doppler de poder y grado 3 en escala de grises. Muy importante que puedan definir todas estas alteraciones. Vamos a ver cómo lo vamos a clasificar. OMERACT, que es un grupo de médicos que está conformado por médicos clínicos, principalmente reumatólogos, patólogos y médicos radiólogos, se han encargado de hacer las definiciones que expresa la enfermedad por artritis reumatoide, y no solamente esa, todas las enfermedades reumatológicas. Cómo es la expresión clínica y cómo es la expresión radiográfica de estas enfermedades para poder hablar el mismo idioma. Así que OMERACT define a la sinovitis como un área intracapsular hipoecoica que no comprime a la fuerza que se le aplica al transductor. Es decir, a esto se le llama sinovial engrosado. Vamos a ver cómo la clasifica en escala de grises en 3 grados. El grado 0, que es el normal, y entre el grado 0 y el 1, un poquito difícil de diferenciar en dónde empieza lo patológico y dónde está lo normal. Pero bueno, pues cuando lo vas haciendo te vas acostumbrando a ver que si hay un receso articular, que normalmente la sinovia no lo sobrepasa, siempre se contiene por abajo de ella. Cuando lo sobrepasa, o se contiene sobre ella, o al límite de ella, del límite de la articulación, pues lo podemos clasificar como grado 1. Cuando el tejido sinovial
se hipertrofia y rebasa el receso articular que viene siendo y que no llega a la diáfisis proximal o a la diáfisis distal, lo vamos a clasificar en grado 2. Y cuando la hipertrofia de la sinovia se extiende más allá del receso articular y llega a la diáfisis proximal o distal, entonces estamos hablando de un grado 3. Y si ustedes son observadores, pueden identificar el receso óseo de esta articulación ya festoneado por destrucción de la enfermedad por panos, comparado con el lado más distal, más proximal, perdón, pueden identificarlo que todavía hay una buen receso óseo contrario. Muy bien. Si a esta sinovia le aplicamos el Doppler de poder, todavía podemos agregar una clasificación más. Porque cuando hay un proceso inflamatorio, los vasos que están en la sinovia pueden ser muy fáciles, los vasos de neoformación que están provocando la inflamación de la sinovia son muy fáciles de identificar con el Doppler de poder. Y sugiero siempre que utilicen el Doppler de poder, porque el Doppler de poder es más sensible para vasos de pequeño calibre o de flujo lento. Y si tienen alguna otra técnica que puede identificar vasos de bajo flujo, como puede ser el Biflow, el MIRGI, bueno, pues es mucho más cómodo. En otros equipos de otras marcas también tienen su propio programa que vale la pena utilizar para identificar con mayor facilidad estos vasos. Así que el grado 0 es el grado normal, prácticamente no hay vasos que estén dentro del tejido sinovial. En el grado 1 podemos encontrar de 1 a 3 vasos que confluyen y se ve como esta pequeña imagen encendida dentro del tejido sinovial. En el grado 2 hay señales de vasos que confluyen, pero que son menos de la mitad del área que ocupa el tejido sinovial. Y el grado 3 cuando supera más del 50% del área sinovial. Fácil de clasificar. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos en escala de grises una hipertrofia de la sinovia que prácticamente se fue hasta la diáfisis de la metacarpofalángica, de la metacarpiana, así como de la falange distal, y pueden ustedes identificar una gran distensión de la cápsula con líquido abundante dentro de la cápsula. Entonces, esto sería una sinovitis en grado 3 en escala de grises, con un derrame articular grado 3, que también lo vamos a ver más adelante. Si yo a esta articulación le pongo Doppler de poder, veo que llena en un poquito menos del 50% del tejido sinovial que está hipertrofiado. Entonces yo pudiera decir, en mi interpretación, que esta es una sinovitis grado 3 en escala de grises y grado 2 al Doppler de poder con un derrame articular grado 3. Este es otro caso diferente. Pueden ustedes identificar que es una sinovia que se ha extendido prácticamente ya a la diáfisis proximal, se mantiene en el lado distal todavía dentro del margen articular, pero esto ya no es una clasificación en grado 3 de la sinovia, y cuando le aplico el Doppler de poder, veo que tiene por lo menos el 50%. Entonces, ¿cómo lo clasificaría en interpretación? En la segunda metacarpofalángica izquierda de este paciente, yo diría que tiene una sinovitis grado 3 en escala de grises y un grado 2 por Doppler de poder. Y así es como les sugiero que lo interpreten en sus estudios. Bien, hablemos ahora del derrame articular. Les había dicho que hay una clasificación en este caso que nos encontramos con derrame, así que nos conectamos directamente cómo se define por Omerat al derrame articular. Lo define como un área intracapsular anecoica que es compresible cuando aplicamos la fuerza con el transductor. Y la clasificamos en grado 0 cuando no hay derrame, en grado 1 cuando el derrame es mínimo, en grado 2 cuando el derrame es moderado y en grado 3 cuando el derrame condiciona una distensión de la cápsula. Fácil de identificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es el caso de un paciente que lo exploramos aquí en el centro médico en el siglo XXI. Una segunda metacarpofalángica, podemos identificar que hay una sinovitis grado 3 en la escala de grises, una tendinosis muy marcada,
Y como ustedes pueden identificar, hay una gran capa de gel, porque lo que estoy haciendo es técnica de flotación, es decir, entre la membrana de ultrasonido y la piel del paciente pongo una capa de gel abundante para no tocar la piel del paciente y no provocar colapso por compresión, por la fuerza, por el peso que le estoy imprimiendo al transductor y que pudiera de alguna forma condicionar la alteración de la imagen que estoy observando. Vean ustedes en la imagen media de la diapositiva, aquí ya aplico fuerza, vean el grosor del gel disminuyó comparado con la imagen inicial, porque ya estoy aplicando fuerza y pueden ver cómo la imagen empieza a colapsar comparada con la primera diapositiva. Vean, empieza a colapsar porque recuerden que es una imagen anecoica que es compresible. Así es como se define al diagrama particular. Y aquí definitivamente ya no hay gel porque estoy ocupando una gran fuerza y prácticamente hice una compresión completa del área donde hay derrame articular. Con esta maniobra tan fácil puede identificar que efectivamente es un derrame. Muy bien, hablemos sobre las alteraciones del cartílago de las interfalángicas proximales. En realidad es que el perfil del cartílago articular es muy delgado, muy pequeño, es lineal, anecoico, siempre entre el tejido de la sinovia y el perfil óseo, tanto de la metacarpiana como de la interfalange proximal, o en su caso dado, de la falange proximal con la falange distal. Y podemos identificar que empieza a haber cambios en el cartílago articular cuando este se empieza a borrar, como lo están viendo en este lado. Vean ustedes el lado contralateral, muy bien definido, y aquí una zona focal de pérdida del cartílago articular, y en una parte más superficial todavía hay cierto cartílago. Así que estas incluyen la disminución focal o difusa del espesor del cartílago articular. Y esto lo podemos ver en una etapa muy temprana. Ya en una etapa más tardía podemos identificar que prácticamente se empiezan a perder los procesos articulares, ya hay una zona inclusive con pequeño derrame, y esto ya es una etapa más crónica. Muy bien, la erosión ósea también es muy importante identificarla, y esto le da mucha importancia al reumatólogo a la erosión ósea. Porque al reumatólogo lo que le importa es atrapar al paciente en una etapa donde todavía no hay alteración estructural importante, toda vez que les va mejor a estos pacientes que aquellos que ya tienen alteraciones estructurales, como estas erosiones están muy bien marcadas. Y a estos pacientes los podemos identificar con erosiones pequeñas, tienen un mucho mejor pronóstico que aquellos que no. Muy bien, Eumerac la define como una interrupción de la superficie ósea visible en dos planos ortogonales, es decir, en el corte longitudinal y transversal. Y la podemos medir tomando la distancia que hay entre un cráter y otro. Y con esta medición podemos clasificarlo en muy pequeñas cuando son menores de 1 milímetro, en pequeñas cuando son de 1 a 1.9 milímetros, y medianas cuando son de 2 a 3.9 milímetros, y grandes cuando superan los 4 milímetros. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hacemos la medición y bueno, aquí está y la podemos clasificar. Y así pueden hacer ustedes sus clasificaciones. Hay otra clasificación mucho más sencilla. Grado 0, pues no hay erosión. Grado 1, hay una irregularidad del hueso, pero sin formación de defecto visto en dos planos ortogonales. El grado 3, una deformación o un defecto visto en dos planos, tanto en el longitudinal como en el transversal. Y en el grado 3, un defecto óseo con una gran destrucción o una destrucción extensa, como lo están viendo. La que quieran es válida. Ahora, les voy a poner un ejemplo de lo que les acabo de mostrar en la clasificación. Miren, este es un caso que me tocó ver en mi consultorio. Le tomamos esta placa y vimos que tenía un poquito de disminución de los espacios articulares, había quizás un poquito de esclerosis en formación, pues un poco dudoso, todavía pues no tan afectada, quizás un poquito de disminución de los espacios articulares y tal. Hacia la quinta metacarpofalángica observo un aumento de la densidad radiológica de los tejidos blandos,
lo cual asocio a inflamación de tejidos blandos, lo cual en una magnificación lo puedo ver muy bien. No veo unas erosiones como tal, quizás un poquito de adelgazamiento del tejido osteocondural, quizás por aquí algo. Bueno, esto lo puedo clasificar en grado 1 para enfermedad por artritis reumatoide de acuerdo a la clasificación de Nueva York. Cuando le aplico el ultrasonido, puedo identificar que en esta misma articulación encuentro ya una erosión. No vista por placas. Y para esto es por lo que te manda el reumatólogo a hacer esta exploración. Muy, muy importante para el reumatólogo que le digas estos cosas. Porque para ellos es muy importante frenar la enfermedad para que no avance y haya un proceso degenerativo mucho más amplio que nos lleve a una deformidad y a una inestabilidad de la mano que nos lleve a una función inadecuada, y esto va a provocar que haya una incapacidad del paciente para sus actividades diarias. Por eso es la importancia de poder realizar este tipo de clasificaciones. Y bueno, como les decía en las primeras diapositivas, les sugiero que exploren el carpo, los 6 compartimentos, siempre exploren las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Y aunque les había dicho que quizás estudiar el carpo, la segunda y tercera metacarpofalángicas y la segunda y la tercera interfalángicas proximales son, digamos, los puntos target de cualquier exploración estándar, siempre hay que tomar en cuenta la clínica del paciente, porque a lo mejor le exploro la segunda metacarpofalángica porque así lo dice la literatura o porque se ha establecido que son las articulaciones que primeramente se afectan. Quizás el paciente me dice, doctor, la que me duele es esta, me duele el dedo chiquito. Y resulta que esta es normal y cuando le exploro esta es la patológica. Bien, esto es muy común, es muy frecuente. Esta es una técnica que yo les sugiero, pero no excluye el que deban de explorar el resto de las articulaciones. Y esto va muy de la mano de la expresión clínica del paciente. En las erosiones óseas, les sugiero hacer las exploraciones dorsales, ventrales y las mediales, las laterales, porque en una erosión ósea, probablemente en el corte dorsal y en el palmar lo encuentro normal, pero cuando me voy a un receso medial o lateral, resulta que hay encuentro de erosión. Muy, muy importante no quedarnos solo con estas imágenes, sino siempre ser malintencionados, por decirlo así, con la exploración para buscar la patología. Muy, muy importante. Hablemos algo sobre la patología extraarticular de la mano. En el 87.9% de las veces está asociada a los tejidos blandos, en un 6% a los tejidos óseos y en un 5% a los cutáneos. Y estas son las que principalmente vemos. Y curiosamente, en mi práctica, veo mucho el quiste sinovial, el globus y el tumor de células gigantes. En mi práctica personal, privada, es lo que yo básicamente siempre veo, curiosamente, más que el quiste mucoide, veo muy frecuentemente el tumor de células gigantes. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos quistes simples, artrosinoviales, su imagen clásica, ovoide o semioval, o redondita de una pared bien definida y siempre comunicación a la articulación. Algunas complejas con alto contenido celular, estas todavía las pinchamos y las sacamos, estas ya son muy difíciles, sin embargo, aún a pesar de que ya tienen mucho tiempo de cronicidad, las pico, les pongo su medicamento y sí mejoran sustancialmente. Vean siempre comunicación con articulación, y así como lo ven en las láminas en los libros, así es como lo vemos en la vida. Muy bien. Algunos quistes complejos, quistes gangliones, siempre con comunicación a la articulación, que pueden provocar compresión sobre las fibras tendinosas y estas provocan dolor. Algunas complejas, como en el caso anterior, pero siempre comunican a la articulación. También estas son susceptibles de ser picadas. Aquí tenemos un globus del cuarto dedo. Vean ustedes, aquí no hay comunicación a ninguna articulación, está muy superficial.
y la pude identificar muy bien, la Doppler de poder con alta vascularidad. Vean ustedes con un poquito de el trazo con tanto arterial, pero predominantemente venoso. Y este caso que en especial siempre me gusta exponerlo, porque cuando me lo llevaron, yo juraba y perjuraba y decía y me mantenía firme que esta era una sinovitis muy severa que estaba afectando los tendones extensores de los dedos y básicamente tercero, cuarto y quinto compartimento, como del caso del paciente que tuve hace unos días y que les presenté. Y yo juraba que se trataba de esto y me dice el cirujano plástico, doctor, no tiene sintomatología de una sinovitis, de una tenosinovitis. Lo voy a operar y le practico. Y efectivamente no fue una tenosinovitis, fue un tumor asociado a células gigantes asociado a las vainas tendinosas, que se extendió hasta el primer nivel. Así que hay que tener mucho cuidado, son imágenes muy parecidas. Y aquí lo que me recuerda es que la clínica sigue siendo la clínica, hay que hacerlo mucho caso a la clínica. Algunos ejemplos de iatrogenia, bueno, no iatrogenia, sino de efectos secundarios que se sufren de alguna cirugía. Este paciente tenía un síndrome del túnel del carpo, atrapado, el cirujano lo opera y hace esta imagen al poco tiempo de la cirugía, que fue un pseudoaneurisma de la radial, y yo no sé describir de qué arteria era, me habla por teléfono, me dice, oye doctor, ¿no me dices de qué arteria es? Y bueno, finalmente tuve que volverlo a explorar para saber de qué arteria venía. Así que estas son algunas de las situaciones que pueden ustedes encontrar postquirúrgicas por la liberación del nervio mediano. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, pues una vez que identificamos que es positivo el atrapamiento del nervio mediano, pues metemos nuestra agujita muy cercana, pero nunca jamás dentro del nervio, porque cuando aplicamos los medicamentos, estos pueden eh, provocar que el nervio se rompa. Así que siempre es a una distancia prudente y una vez que tenemos ahí nuestra aguja y que estamos seguros que no estamos en el nervio, aplicamos el medicamento. Ahí está. Como ustedes lo pueden ver por las flechas. Nervio mediano, medicamento, en la punta de la aguja. Muy bien, pues esto es algo de lo que hacemos todos los días y que se benefician nuestros pacientes con las bondades del ultrasonido. Les voy a platicar algunos casos rápidamente. Ven ustedes esta cuarta, es un solo paciente, encontré todos estos hallazgos. Cuarta interfalángica proximal con una tendinosis muy marcada. En el mismo paciente la tercera interfalángica distal, pero de la mano contralateral. Alteración importantísima del tejido osteocondral. Vean, ya no hay prácticamente tejido óseo normal, este ya está destruido. El tejido sinovial también ya con extensión, y cuando le ponemos el Doppler, tenemos positividad para el proceso inflamatorio agudizado. Aquí tenemos el sexto, esto no era el caso, es tercero, cuarto y quinto compartimento con panus. Ahí empieza a haber ya destrucción del tejido osteocondral de los huesos del carpo, gran cantidad de neoformas de vasos nuevos, y esto nos habla del proceso inflamatorio agudo. Igualmente, tercero, cuarto y quinto compartimento, con no tan severo como este, pero pueden ustedes identificar cómo hay líquido alrededor de la vaina del tendón o dentro de la vaina del tendón, algunos cambios ya del tejido osteocondral, y cuando le aplico el B-Flow ya hay formación de vasos. Otro ejemplo, en un paciente donde le exploro el retináculo de los flexores, y les había comentado que también hay que explorar la región ventral, y esto a situación clínica. En el caso de este paciente me decía, doctor, yo no puedo hacer estos movimientos, tengo una bola aquí, me duele mucho. Ok, lo exploramos y vemos cómo el retináculo de los flexores está totalmente lleno de líquido, separando tanto los tendones superficiales como los profundos flexores. El lado contralateral prácticamente normal, y aparte de todo esto le encuentro un síndrome del túnel del carpo positivo comparado contra la normal. Para los que me dicen que la artritis reumatoide es simétrica, sí, es simétrica, pero ocasionalmente la podemos encontrar también solo de un lado. Es el caso de otro paciente, y esto, miren,
Hace rato les decía un tumor asociado a las vainas, un tumor gigante de células gigantes asociado a las vainas tendinosas. Vean, es prácticamente igual al del caso anterior, y no, este es un caso por artritis reumatoide. Vean ustedes en la región del tercero, cuarto y quinto compartimento, totalmente llena de líquido. Aquí están los tejidos osteocondrales de los huesos del carpo. Aquí tenemos un barrido extendido, pero en transversal. Este es el longitudinal del mismo paciente. Y pueden ustedes identificar cómo hay una gran cantidad de líquido, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto compartimentos llenos de líquido. Y vean el retináculo de los flexores también en la misma mano, lleno de líquido. Y por arriba el nervio mediano nadando entre el líquido que desplaza a los tendones flexores superficiales y profundos. Quisiera concluir diciéndoles que el ultrasonido es ideal para ver la detección de sinovitis, derrame subclínica, para la demostración de erosión ósea no detectada por la radiología convencional. No olvidar que es hasta 6.5 veces más sensible que la placa simple para identificar erosiones, y que es estupenda para la evaluación de síndromes regionales dolorosos asociados a la artritis reumatoide, que el ultrasonido además nos sirve para monitorear a corto, mediano y largo plazo, o tener un estudio basal del paciente que sufre de artritis reumatoide, hacer un estudio posterior para ver cómo se ha comportado, de tal forma que podemos monitorear la enfermedad. Y desde luego los procesos invasivos, que pueden ser diagnósticos o terapéuticos, como les acabo de mostrar en la infiltración del nervio mediano. El ultrasonido nos puede ayudar extraordinariamente. Y desde luego, la patología extraarticular, como las lesiones de la mano, de los tejidos blandos, que suele ser genial el ultrasonido para hacer estos diagnósticos. Recordar que debemos de tener una técnica sistematizada, siempre hacer la misma, y de tal forma que podamos observar todas las regiones anatómicas y los marcadores anatómicos para hacer el diagnóstico de precisión. Que tengan buena tarde y les agradezco su tiempo.